¿Cuál es el ejemplo más extremo que has visto de morir como un héroe o vivir lo suficiente para convertirte en un villano? Fritz Haber, un químico que ayudó a crear el proceso Haber-Bosch utilizado para sintetizar amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno. Esto permitió la producción a gran escala de fertilizantes químicos que nos permiten sostener las enormes poblaciones que tenemos hoy en día. Recibió un premio Nobel de la Paz. También es conocido como el padre de la guerra química por haber creado muchos gases venenosos que hoy son considerados crímenes de guerra en su uso. Solía conocer a un hombre a quien todos en nuestro vecindario admiraban. Era un bombero local y había salvado tantas vidas, era como un héroe salido de una película. Los niños lo idolatraban, los adultos confiaban en él. Corría hacia edificios en llamas sin pensar dos veces, a veces saliendo con quemaduras o cicatrices, pero siempre llevando esa valentía inquebrantable. No puedo contar cuántas veces escuché a la gente decir: ahí va un héroe de la vida real. Luego, la vida comenzó a desgastarlo. Su matrimonio se desmoronó, sufrió una lesión en el trabajo y, eventualmente, no pudo mantenerse al día con las exigencias físicas. La jubilación, que debería haber estado llena de respeto y honor, se convirtió en un período de aislamiento, dolor y arrepentimiento. Comenzó a beber, solo un poco al principio, luego más, hasta que no podía pasar un día sin hacerlo. Los analgésicos que necesitaba para sus heridas se convirtieron en una adicción que dominó su vida. En pocos años, era irreconocible. El hombre que una vez salvó vidas ahora se volvía temido por las personas que antes lo admiraban. Fue arrestado por ebriedad pública y se involucró en peleas con sus vecinos, a quienes una vez arriesgó con acento agudo su vida por proteger. Los padres comenzaron a advertir a sus hijos que se mantuvieran alejados de él. Se convirtió en una sombra, un fantasma del héroe que alguna vez fue. La parte más difícil fue verlo en su momento más bajo, ver esa profunda tristeza en sus ojos, como si estuviera lamentando al hombre que solía ser. Había dado toda su vida para proteger y salvar a los demás, pero al final, no había nadie que lo salvara de sí mismo. Philippe Pétain ganó la batalla de Verdún contra Alemania en la Primera Guerra Mundial y eventualmente se convirtió en el comandante en jefe del ejército francés. Fue celebrado como un héroe nacional de la guerra. Si hubiera muerto allí, habría pasado a la historia como un héroe de guerra respetado. Años más tarde, traicionó a Francia y a la democracia y fue el líder de la Francia de Vichy, convirtiéndose en uno de los servidores sumisos de Hitler. Fue uno de los soldados a quienes mentorizó Charles de Gaulle, quien salvó a Francia y lo derrotó. Benedicto Arnold fue un héroe aclamado durante el 95% de su vida. Quiero decir, si hubiera muerto 1 o 2 años antes de cuando lo hizo, tendríamos monumentos nacionales dedicados a él y quizás un día festivo en su honor, y su rostro estaría en alguna moneda o billete. Al final, tuvo una pelea con Washington, lo tomó de manera personal, traicionó al país y murió, y por eso lo recordamos. Supongo que dolió tanto porque antes había sido un héroe tan querido. Lance Armstrong, campeón deportivo heroico que superó el cáncer para ganar el Tour de Francia 7 veces con tiempos récord, luchando contra chismes crueles que lo acusaban de hacer trampa con sustancias ilícitas cuando todas sus pruebas de sangre resultaron limpias, bella esposa e hijos, dejó a su esposa por una famosa cantante, y finalmente fue expuesto como un tramposo que destruyó a los rivales que intentaron alzar la voz después de que él aplastó sus sueños de competir en una carrera justa. Bruce Ismay, presidente de la White Star Line. Si hubiera permanecido a bordo del Titanic cuando se hundió, la opinión pública no se habría vuelto contra él de manera tan feroz como lo hizo. En su lugar, decidió entrar en un bote salvavidas y salvarse a sí mismo mientras su barco se hundía, y fue vilipendiado por la prensa estadounidense y británica por ser un cobarde al abandonar el barco mientras aún había mujeres y niños a bordo. Nunca se recuperó del hundimiento ni de la pérdida de su reputación, y cayó en una profunda depresión que duró toda su vida. La esposa de Ismay prohibió a su familia discutir sobre el Titanic, y él mismo, durante el resto de su vida, se negó a hablar del barco o del hundimiento. La mayoría de estos ejemplos los he leído, así que voy a ser un detallista y contarles sobre el que he vivido y presenciado de primera mano. La maldición de una gerente de crisis. La gerente bajo la cual fui contratado originalmente fue contratada como gerente de crisis.
El departamento estaba en caos, todos se iban de un lado a otro, y ella tenía la enorme tarea de consolidarlo, contratar gente nueva, formar el equipo y establecer las reglas, y lo hizo de forma brillante. Una verdadera heroína a los ojos de la empresa. Excepto que, ahora que el departamento estaba establecido y funcionando sin problemas, la crisis había desaparecido. Y sus jefes se olvidaron de por qué la contrataron específicamente. Era excelente en situaciones de crisis. Era absolutamente destructiva en las operaciones cotidianas normales. No era una persona que prosperara en la rutina diaria. En un mundo ideal, debería haber sido transferida a otro departamento que necesitara ser organizado, para mantenerla desafiada, o simplemente despedida con un gran bono. Pero no, la dirección se volvió perezosa. En esos 2 años que estuvo ahí, logró molestar básicamente a todos los que solían elogiarla, y finalmente se fue personalmente agotada, y todavía estamos tratando de hacer algo con el lío de archivos que dejó atrás. Gilles de Rais, noble medieval que fue un líder militar durante la Guerra de los 100 años y fue un compañero cercano de Juana de Arco, siendo finalmente nombrado mariscal de Francia. Era un héroe nacional. Su muerte parece haber activado un interruptor en él y terminó vendiendo sus tierras de un lado a otro para mantener un estilo de vida lujoso y decadente, y luego eventualmente comenzó a abusar y asesinar a cientos de niños. Ben Roberts Smith. Hace 5 años, el excomandante de patrullas del Regimiento de Servicios Aéreos Especiales, Ben Roberts Smith, era considerado un héroe nacional. Como el soldado vivo más condecorado de Australia, se codeaba con la realeza, era un favorito en el circuito de conferencistas y recibió el premio Padre del Año por parte de una organización benéfica infantil en 2013. Ese fue el mismo año en que dejó el servicio militar a tiempo completo con honores como la Cruz de Victoria, una medalla de valentía y una mención honorífica por servicio distinguidos. El juez Anthony Besanko desestimó el jueves la acción civil del veterano contra Nine Newspapers y determinó que se habían establecido las alegaciones de crímenes de guerra, incluidos 4 asesinatos ilegales. Creo que la extrema dificultad radica en que es complicado para alguien ser simultáneamente un individuo de gran influencia y logros sobresalientes sin ser villano para alguien o incluso muchas personas en el camino hacia dicha grandeza. Personalmente, lo que me viene a la mente es Julio César. Su conquista de la Galia es uno de los actos más dramáticos y heroicos en toda Roma, y fue sumamente célebre y querido por ello en Roma. Pero, si preguntas a la gente de la Galia su opinión sobre el hombre y su ejército, lo más probable es que lo describan como villano. Como dictador vitalicio, implementó reformas que generaron cambios positivos significativos, como otorgar la ciudadanía a muchos en las provincias conquistadas, lo cual fue heroico en el contexto de su época. Incluso tiene actos heroicos que perduran y que llevaron a nuestro calendario moderno. En su mente, él era el héroe de Roma. En el público en general, por regla general, era heroico. Para el Senado, sus aspiraciones monárquicas estaban directamente opuestas a la seguridad de la República. En sus últimos momentos, vivió lo suficiente como para ver cómo lo trataban como a un villano en una representación dramática y brutal. ¿Estaba de acuerdo con ellos? Lo más probable es que no, pero sin duda comprendía que ellos lo consideraban su mayor villano. Vi a Buzz Aldrin dar su primer paso fuera del Apolo 11 y convertirse en el segundo hombre en la Luna. Toda mi vida lo he mirado con admiración. Claro, cualquiera puede ser el primero y darse una vuelta triunfal. Buzz fue el segundo, pero lo tomó con gracia y dignidad. Vivió su vida como un ejemplo para todos nosotros. No tienes que llegar primero para ser un héroe nacional. Tantas veces, cuando di lo mejor de mí en una carrera o concurso y quedé en segundo lugar. Pensaba en Buzz, y hoy, no puedo ni siquiera decir lo que hizo. Simplemente duele demasiado, pero a los 94 años ha vivido lo suficiente para convertirse, si no en un villano, al menos en una gran decepción. Buzz, dile que no es verdad. Estoy muriendo un poco por dentro. Otra persona en la que puedo pensar es Jimmy Savile. Él literalmente murió como un héroe para muchos. Pero la verdad sobre él es que fue uno de los peores pedos en la historia británica, y si hubiera vivido el tiempo suficiente, habría tenido que lidiar con ser un villano y con la vida tras las rejas. Pero todo lo que pudieron hacer fue derribar su lápida, revocar sus premios y hacer que sus infames crímenes fueran públicos, para que nadie pensara que él era un héroe de nuevo.
es una pena que muriera antes de que la verdad lo alcanzara. Tenía una gran atracción por un chico con el que fui a la escuela durante décadas. Lo vi por primera vez cuando tenía 12 años y decidí que él era el indicado para mí. Tuvimos 2 clases juntos en la secundaria y yo, siendo una estudiante destacada, me convertía en una completa idiota cuando él estaba cerca. Hace aproximadamente un año, él se contactó conmigo de la nada. Hablábamos todos los días después de que llegaba a casa del trabajo. Incluso me dijo que iba a estar conmigo el resto de su vida. Así que le dije que lo había imaginado como el hombre absolutamente perfecto. También le dije que sabía que eso era completamente injusto para él porque es humano y no perfecto. Además, le mencioné que no estaba segura de querer salir con él porque eso podría arruinar mi imagen perfecta de él. Incluso le dije, John, hay una expresión: o mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en el villano. En este momento, eres el héroe. No voy a arruinar esto, pero si tú lo haces, morirás como el villano. ¿Adivina qué? Él lo arruinó. Nixon, sin competencia, era muy querido por muchas personas tanto de la izquierda como de la derecha. Hizo más para promover la paz mundial, los derechos de los trabajadores, la seguridad del consumidor y el medio ambiente que casi cualquier otro presidente. Promulgó leyes para combatir el sexismo y el racismo. Redujo la criminalidad e incluso disminuyó el déficit. A los conservadores les encantaba, y los liberales admitieron a regañadientes que logró hacer muchas cosas grandiosas. OSHA, la EPA, SSI, ingreso de seguridad suplementario, y muchas otras leyes e instituciones para proteger a los trabajadores, el medio ambiente y promover la paz mundial. Era tan querido, que fue elegido por la mayor victoria electoral jamás vista en el momento de su segundo mandato. Luego alguien borró una grabación y él ayudó a encubrirlo. En realidad, esto no fue nada comparado con lo que otros presidentes se salieron con la suya. Durante el siguiente medio siglo, su nombre fue arrastrado por el barro como si fuera una especie de monstruo. Por nada, quizás no fue por nada. Todas las cosas que describí impidieron que las corporaciones ganaran más dinero contaminando el medio ambiente, promoviendo guerras para vender armas, tratando a sus trabajadores como basura y perjudicando a mujeres y minorías. Las corporaciones ganaron mucho menos dinero de lo que habrían ganado de otra manera. ¿Por qué su nombre fue arrastrado por el barro durante 50 años? Las corporaciones son dueñas de los medios. Chef celebridad Pete Evans, conocido chef de televisión australiano que apareció como coanfitrión de un popular programa de cocina junto a otro chef famoso, Manu Feildel. En su punto máximo, 1 de cada 10 australianos estaba viendo el programa. Evans se convirtió en un teórico de la conspiración, noticias falsas y antivacunas, especialmente durante la pandemia de COVID, y fue inicialmente defendido, pero eventualmente fue abandonado por la cadena. Más tarde fue multado por promover dispositivos de pseudociencia. Algunos de sus tratamientos consistían en mirar al sol, no usar protector solar y no consumir productos lácteos porque el calcio de los lácteos puede eliminar el calcio de tus huesos. Perdió lo que hubiera sido un contrato muy lucrativo y numerosas oportunidades promocionales. Mientras tanto, Manu sigue en el programa y probablemente está ganando mucho dinero con esto y los comerciales en los que aparece. Como fanático de la NFL que vive en Wisconsin, pasamos por esto 2 veces seguidas con Brett Favre y a Aaron Rodgers. Ambos parecían ser tipos increíbles al principio, y cada uno eventualmente llevó a los Packers a una victoria en el Super Bowl. Pero ambos acabaron desviándose personalmente y políticamente, y prácticamente fueron repudiados por los habitantes de Wisconsin. Y cambiar de equipo fue lo menos preocupante para nosotros. Creo que probablemente siempre ha sido una figura polémica, pero, si recuerdo correctamente, Rudy Giuliani fue alcalde de la ciudad de Nueva York durante el 11 de septiembre y tenía una reputación muy positiva en los medios por cómo manejó esa situación, así como por la reducción del crimen en Nueva York en esa misma época, gracias a algunas políticas cuestionables. Ahora, debido a su trabajo con Trump, entre otras cosas, es objeto de burlas y acusado de delitos. Rudy Giuliani es uno que viene a la mente recientemente. Procesó exitosamente al crimen organizado, se convirtió en alcalde de la ciudad de Nueva York reduciendo considerablemente el crimen, y tuvo un gran desempeño después del 11 de septiembre.
La revista Time lo nombró Persona del Año, y se hizo conocido como el alcalde de América. Luego, un intento fallido por la presidencia, prácticas poco éticas en su negocio de consultoría, actividades poco éticas y criminales como asesor y abogado personal de Trump, violaciones éticas y demandas por difamación que lo llevaron a liquidar gran parte de sus activos para saldar las demandas. Una historia de advertencia: ten cuidado con quién te rodeas.